Bueno, movió la dama. El día empezó con esos afiches agraviantes, descentrados, violencia política, un asco. Esperemos que no sea una tarea de inteligencia y de investigación tan grande, localizar cuál fue la imprenta, quién fue el que espolvoreó la ciudad con esa violencia política hacia la vicepresidenta. Pero no habían pasado 2, 3 horas, todavía ni siquiera se estaban apilando algunos repudios sueltos, no tantos como debería haber, ya estamos medio acostumbrados a que falten, a que no sea wow, lo que a nosotros nos gustaría, un bloque de defensa de su figura, cuando nos enteramos que el Frente de Todos en senadores, el bloque de Frente de Todos en el Senado presentó hoy un proyecto de ley sin haberlo anunciado, aunque en realidad sí lo habían anunciado, sí lo había dicho Cristina en un acto hace unos meses, creo que fue el último acto público al que asistió, y con la voz quebrada había dicho que la deuda, antes de la discusión del acuerdo, no acuerdo, etcétera, se tenía que los millones de dólares que le faltaban al país, no le faltaban al país porque habían desaparecido en el aire, sino que estaban en guaridas fiscales, que había que ir a buscarlos y que con eso había que hacer el pago de la deuda, o por lo menos gran parte del pago de la deuda, que se aliviara. ¿En qué consiste ese proyecto? Más sencillamente y más técnicamente que yo lo explica Itai Hackman ahora. Hoy el bloque de senadores y senadoras del Frente de Todos presentó un proyecto de ley muy importante para establecer un fondo especial para pagar la deuda externa. Consiste en que los sectores que tienen activos no declarados en el exterior tengan que aportar un 20% de ellos para constituir este fondo. Esto es muy importante porque hace mucho tiempo venimos diciendo que hay un sector de la sociedad que se benefició de las políticas de endeudamiento y fuga de capitales que llevó adelante el gobierno de Macri, y que no es justo que sean los trabajadores, la clase media, los sectores populares, el resto de la sociedad argentina quien tenga que pagar y hacerse cargo de esa deuda. Que la deuda la paguen los que se beneficiaron con las políticas de endeudamiento de Macri. Este proyecto va en este sentido y por eso me parece muy importante para generar una reparación democrática que nos permita no solamente pagar la deuda, sino evitar que eso sea a costa del conjunto del pueblo argentino. Bueno, esa es la explicación más sencilla para no tener que estar nosotros explicándolo. Todavía los grandes medios no salían de su estupor, todavía esperen a mañana, esperen a pasado mañana, están que arden, cuando apareció el tuit de Cristina con foto protocolar. En el día de hoy se había reunido con el embajador norteamericano para hablar de algunas cuestiones, decía el tuit, de interés común, lavado de dinero, trata de personas y derechos humanos. Y por otra parte, en ese mismo tuit, la vicepresidenta decía que le había solicitado al embajador Mark Stanley la colaboración de Estados Unidos con el proyecto de ley del que acabamos de hablar, para crear un fondo nacional para la cancelación de la deuda con el FMI, con recursos recuperados en el exterior del lavado y la evasión. Stanley estaba sonriente, ella también, y es muy curioso y muy oportuno además, porque Biden acaba de anunciar un impuesto a los multimillonarios para no para pagar su deuda externa, sino para pasar este mal momento que está pasando la economía mundial por la guerra que desataron ellos mismos, ¿no? Pero ante grandes adversidades, grandes acciones, ¿les suena? Parecía que estábamos en una encerrona sin salida, o que no nos imaginábamos, algunos no se imaginaban cómo iba a ser el reingreso a la luz pública de la vicepresidenta, que creo que todavía no se habla con el presidente. Ya llegará el momento de ese reencuentro, esperamos, porque este proyecto sí prospera. Vamos a ver si prospera, porque imagínense que en diputados va a ser un poco complicado, porque en la mitad del
de diputados y una buena parte del Senado son los representantes de los evasores, ¿no? Entonces, vamos a ver qué curso toma esto, pero la pelota está en el aire. La pelota está en el aire. Acá viene la parte que es tan característica del kirchnerismo, es demos la pelea, si ganamos, ganamos y si perdemos, perdemos, pero la damos. No nos quedamos mirando desde el cordón de la vereda a ver cómo viene el colectivo y nos lleva por delante. De alguna manera, un poco es esa la situación que estamos viviendo todos, y un poco estas son las cosas que caracterizan a esa fuerza tan demonizada, en la figura de Cristina, en la figura de Máximo, que hoy por otra parte creo que dijo que quieren que dé la patita y me haga el muertito, pero no voy a dejar que me domestiquen. Les gusta dar las peleas, y esa fuerza política, que es un sector el más importante del Frente de Todos, se constituyó de esta manera, con este tipo de gestos, con este tipo de saltos por arriba, con esa audacia, con ese coraje, con ir por los bordes, con no dejarse acorralar, porque aún acorralado salta por arriba. Y eso es lo que yo creo que en algún sentido sigue enamorando a gran parte del electorado del Frente de Todos. Acá la cuestión, en este momento, lo acuciante es el hambre, es la mala situación económica en la que estamos, las medidas que se anuncian en un momento inoportuno, las caracterizaciones que se hacen de la situación de una manera compleja de defender, porque la inflación no es ninguna autoconstrucción de nadie. La inflación es lo que la gente ve en las góndolas del chino o en las góndolas del supermercado, y se da cuenta que con lo que comía la semana pasada, con lo que gastaba la semana pasada para comer una familia, esta semana ya no alcanza. Y no es diabólico, porque si uno dice que es diabólico, parece, o el otro día también la vocera presidencial emitió un vocablo parecido, ¿no? Que había algo que era maléfico. Bueno, no, esto no es ni maléfico, ni diabólico, ni nada por el estilo. Esto es política, estos son intereses. Acá hay que poner límites a gente muy peligrosa que hace cuando no le gusta, cuando se los ataca, o cuando ellos, que están acostumbrados a que son los eternos portadores de los privilegios, sienten que el pueblo, a través de sus representantes, los arrincona un poquito y tienen que abrir un poquito el bolsillo y dar algo de lo que se afanaron, porque no se lo ganaron con el sudor de su frente, se lo afanaron. Ahí se ven los pingos, porque lógicamente, si uno, y esto no es por bueno, es evidente que hay dos maneras distintas en este momento de mirar las cosas y que se está tratando de buscar una síntesis. A mí me parece que la virtud de este proyecto es que no desconoce el acuerdo, es decir, no le quita legitimidad al acuerdo que se firmó, pero innova o hace el intento de conseguir los recursos sin que vuelva a pagar el pueblo, porque seamos realistas, ¿quién lo va a pagar? Si no se toma alguna medida drástica, si no se los obliga, de buena voluntad van a pagar, porque sean patrióticos van a pagar, si les importa un bledo a la patria, si tienen toda la guita en paraísos fiscales, si son de la nacionalidad que les convenga. Entonces, realmente hoy ha sido un día de una estrategia política, de una estatura política, que no quiere ofender a nadie. Esto es lo que me parece que tenemos que terminar de entender. Acá no se trata de que hay dos bandos que pujan entre sí con malas artes. Esto no es ninguna zancadilla, no es malas artes. Cristina lo había dicho en aquel acto, y es más, en aquel acto
que le dijo Alberto: comprométase, presidenta, que cada dólar que encontremos vaya a parar al pago de la deuda externa. Bueno, no sé, nadie se puso a buscar los dólares por ninguna parte. Ella se ocupa porque tiene responsabilidad institucional, y de lo que se trata es de buscar esta complementariedad, ¿no? Y sobre todo de correr el riesgo, porque si jodidos ya estamos hasta Caracú, económicamente, con los recursos que nos quedan, con un banco central casi sin reservas, porque con lo que había se hicieron hasta ahora, en el año y medio que pasó, los pagos al fondo. Es una medida de salvataje, es una medida para gente arriesgada, y creemos que, me parece a mí, ¿no? No hablo en nombre de nadie, pero me parece que es tiempo de tomar riesgos si uno quiere pasar por el presente con alguna perspectiva histórica. Si no, hay roedores muy cerca, y sobre todo cuando uno ve la demonización, que incluso antes de saber, porque los que pusieron los afiches los pusieron en la madrugada, todavía lo del proyecto no se sabía lo de la reunión con el embajador norteamericano, que eso fue no lo voy a decir porque me sale una metáfora muy grosera, pero fue un dedo colocado en un lugar desagradable para los defensores de Estados Unidos, que hay muchos entre los evasores, sobre todo los que se niegan a pagar impuestos. Acá tenemos un montón de pro-yanquis que se niegan a pagar impuestos, pero en Estados Unidos, como acabamos de decir, no se hacen ningún problema. Cuando necesitan guita, les piden a los multimillonarios y los multimillonarios ponen, porque así es el sistema. Acá, que es bananero el sistema, es mucho más bananero, hay gente que cree que realmente estamos en un virreinato y que se puede hacer cualquier cosa, y que con unos afiches demonizando a una persona, a una líder política, la van a limar. ¿Saben qué? Cuanto más afiches pongan, más crece, porque está muy claro cuál es el hecho maldito de este momento histórico de la Argentina. La atacan a ella, ¿no? No quiero decir por algo será, porque ya sabemos que es, porque es la que da pelea. Ya venimos.